Librería, vale la redundancia, para mantener el conocimiento de la palabra de Dios. Y este tema de esta mañana se llama la puerta vieja. Y Nehemías 3:6 dice, la puerta vieja es la repararon eh, Joaidá, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Bosadías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas en sus cerrojos y sus barras. Muy bien, démosle gracias al Señor, te damos gracias, Padre, esta mañana. Por tu misericordia, bendecimos tu nombre, Señor, y danos la capacidad, Señor, de escudriñar esta mañana esta escuela dominical para edificación de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. Muy bien, tome su lugar, hermano. Hay muchos aspectos importantes en la vida del creyente. Casi se podría decir que toda nuestra vida está ligada a la palabra de Dios. Y cuando digo toda la vida, hermano, me refiero a que Dios es creador, Dios es hacedor de prodigios y maravillas, y Él nos crió a nosotros, dice su palabra, y no nosotros a nosotros mismos. Así es de que usted siéntase alegre esta mañana, hermano, de que el Señor se acordó de usted. Amén. Démosle gracias al Señor porque se acordó de usted, se acordó de mí y nos dio la oportunidad, hermanos, de entrar en ese plan eterno de salvación, donde no todos han querido abrir su corazón, pero el Señor tuvo un trato muy especial con nosotros, mire, y nos llamó a su luz admirable para que podamos entonces nosotros crecer en su palabra y poder desarrollarnos como hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, la Nehemías 3:6, repito, dice, la puerta vieja la repararon Joaidá, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Dice, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas y con sus cerrojos y sus barras. Entonces, el tema de esta mañana es la puerta vieja. Diga, la puerta vieja. Muy bien, acuérdense que el Señor abre puertas y cierra puertas. Dice que Él abre puertas, nadie las puede cerrar. Y Él cierra puertas y nadie las puede abrir. Y nosotros como creyentes, hermano, tenemos un trato, como repito otra vez, de parte de Dios muy especial. Pero antes de entrar en el tema, yo quisiera mencionar algunos aspectos como, digamos, a manera de información, porque este estudio menciona que dice que luego del cautiverio de Babilonia, los judíos regresaron a Jerusalén. Dice, pero la encontraron a la ciudad de Jerusalén totalmente, hermano, devastada, totalmente destruida, por lo que Dios permite a Esdras, que significa ayuda y protección, y Nehemías, cuyo significado es consolación de Jehová, como figura de Cristo y del Espíritu Santo, restauren la ciudad santa, que tipifica el cuerpo de Cristo o también el ser integral. Es decir, cuando los judíos regresaron después de ese cautiverio, hermano, Israel, las puertas, los fortalezas de Israel, todo lo que Israel había edificado habían sido destruidas por completo. Entonces, vemos aquí que Nehemías y Esdras significa ayuda y protección, y Nehemías significa consolación de Jehová. Es decir, vamos a ver en este presente estudio un enfoque de la restauración de nuestro ser. Básicamente, esta es una forma simbólica en la que en aquel tiempo literalmente Israel fue reedificada. Pero hoy en día, hermanos, vamos a ver que es un enfoque de la restauración de nuestro ser. Cada una de las puertas que estamos estudiando, que todavía hay más por delante por estudiar, representan fortalezas de nuestra vida que de alguna manera deben ser reprogramadas para el bien de nuestro diario vivir. Cuando eran destruidas, y es importante, hermano, entender que cuando las puertas eran destruidas o las entradas a las ciudades en aquel tiempo, estas perdían su gloria. Es decir, en el momento en que se libraba una batalla y dos
dos fuentes, 12 adversarios tenían que llegar a la batalla. El objetivo del adversario que se acercaba a aquellas tierras era destruir las puertas. ¿Por qué era importante destruir las puertas? Porque era el lugar o la forma en que ellos podían penetrar a esa propiedad y hacerle daño interno al enemigo y destruirlo por completo. O sea, son tácticas de guerra que todavía hoy en día, hermanos, se usan para destruir al enemigo. Entonces, las puertas son importantísimas, o eran importantísimas y siguen siendo importantes, precisamente porque a la hora que se libra una batalla, como en estos casos, dice que eran en las puertas de entrada en unas ciudades. En las ciudades eran las fortalezas de asedio que libraban los combates más encarnizados a fin de abrirse paso. Pues cada vez que lo lograba ese objetivo, el acceso de la ciudad quedaba expedito, es decir, por consiguiente la expresión toma posesión de las puertas es una ciudad que significa que ha sido una ciudad que ha sido tomada, es decir, en el momento que el enemigo destruía esa puerta, hermano, y penetraba, aquella ciudad había sido tomada. Entonces estaba en las manos del que pudiera derribar esas puertas y tener entrada. Entonces esa es una manera en que hoy en día nosotros, hermanos, como hijos de Dios tenemos que velar porque nuestra vieja naturaleza ha sido contaminada aún antes de que nosotros naciéramos. Dice, somos hijos de pecado y por lo consiguiente, hermano, el pecado nos viene alcanzando desde antes, yo no sé desde cuándo, pero desde niños podemos mencionar que hemos sido alcanzados por el pecado. Y esas experiencias que vivimos, hermanos, sin Cristo, hermanos, nos llevaron a conocer muchas cosas desagradables para Dios. Entonces eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, cómo nosotros vamos entonces a vencer a este enemigo para cerrarle la puerta y no pueda penetrar a nuestro interior, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces dice Nehemías 3:6, sí está cambiando, ¿verdad? Amén. Dice Nehemías 3:6, la puerta vieja la repararon, repito, Joidá, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas y con sus cerrojos y sus barras. Entonces esta fortaleza corresponde entonces a la vida vieja. Es el hombre viejo que debe rendirse para que el hombre nuevo se desarrolle. Fíjese, es una puerta vieja, así dice el estudio, ¿verdad? Una puerta vieja es una fortaleza que corresponde a esa vida vieja. ¿Y cómo cuesta, hermano, vencer al hombre viejo? Es difícil para el creyente, hermano, someter o sujetar al hombre viejo. Es bastante difícil. Por eso es que en estos estudios el Señor nos quiere mostrar maneras en las que el Señor puede fortalecer esas puertas para que nosotros, hermanos, no le demos acceso al enemigo. Entonces nuestro papel debe ser como lo hizo Nehemías. Dice, Nehemías lo hizo con devoción y con disposición. La devoción y la disposición, hermanos, son aspectos verdaderamente internos dentro de nuestro ser que nos mueven a cumplir los propósitos de Dios. Es decir, estar convencidos en el interior de que tenemos que hacer aquellas cosas que no son agradables para Dios y hacerlo con todo el corazón. Nosotros debemos de ser los más interesados en ese fortalecimiento de nuestras puertas. Usted y yo somos los muchos más interesados, hermano, para fortalecer esas puertas. Mientras más fuertes y firmes, fíjese, sean esas puertas, nuestra santidad será mayor y la adoración a Dios será más excelente. Porque no se puede llevar a una adoración excelente cuando nosotros realmente no hemos dominado al hombre viejo. Entonces esa forma de ser más fuertes espiritualmente nos hace ser más firmes en las cosas de Dios.
nos mueve a la santidad, nos mueve a la adoración, que es lo que toca el corazón de Dios. Y tenemos que entender que tocar el corazón de Dios, hermano, no es fácil, a menos que alguien esté verdaderamente dispuestos, porque su palabra que él dice que busca adoradores en espíritu y qué, y en verdad. Entonces, tocar el corazón de Dios, hermano, es algo que nosotros tenemos que hacer, va viviendo en santidad. Ahora, con respecto a la adoración, hermano, quiero hacer un pequeño paréntesis, que la adoración no debe confundirse como un culto de exhibición o como un show para que el director de la alabanza tenga que hacer feliz al creyente. Muchas veces se cree y se dice, no, es que el culto estuvo feo porque el hermano me aburrió con los cantos. Es que el director no viene a cantarle al creyente, el adorador viene a cantarle a Dios. Amén. Entonces no importa qué fea sea nuestra voz, pero no venimos a cantarle al creyente, venimos a cantarle a Dios. Entonces, gloria a Dios, es algo que tenemos que entender, porque basándose en esto, ¿verdad? Que debemos darle una adoración excelente a Dios. Entonces las puertas las puertas que deben resistir los embates del enemigo y los ataques del mundo no dejan entrar todo aquello que contamina y desmerece la santidad. Es decir, todos esos problemas no dejan que nosotros nos desarrollemos, nos contaminan y no nos dejan llegar a la santidad. Entonces la adoración se irá haciendo en espíritu y en verdad, en la medida que nuestros corazones estén más compenetrados. No dice la mente, dice el corazón. La Biblia menciona más de 900 veces el corazón, porque el corazón es importante para Dios. Entonces, nuestros corazones estén más comprometidos en la santidad. Entre más nuestras puertas sean fuertes y dispuestas a recibir a Dios, todo lo que Él tenga que desechar, no tendrá que ser desechado, aquello que está dentro del corazón, y nuestro ser sea preparado para esa visitación de Dios en amor. Porque eso es lo bonito de la adoración, hermanos, la visitación de Dios en el corazón del creyente. ¿Para qué? Para que con esas experiencias, hermano, cuando nosotros abrimos el corazón, cerramos la puerta del hombre viejo y entonces viene aquella dulzura de Dios dentro del creyente, hermano, y empieza a fluir una adoración genuina. No importa a quién esté a tu lado, no importa qué digan de ti, no importa qué piensen de ti, no importa nada de eso, sino que lo que importa es lo que Dios piensa de ti y de mí. Amén. Entonces, pero ¿cómo vamos a llegar nosotros a esa excelencia de adoración, hermano? Cerrándole las puertas entonces al hombre viejo. La palabra vieja viene en hebreo yeshaná, que además de ser antiguo, su significado antiguo, es aventajado, significa almacenar, acumular y guardar. Usted cuando va a ver a los archivos de su casa, tiene un lugar ahí donde guarda cositas viejas, ¿verdad? Tiene uno siempre donde guarda documentos, recibos, en fin, casi siempre por nuestra forma de vivir almacenamos cosas viejas y ahí están, tarde que temprano algún día van a servir, ¿verdad? Cuando uno está arreglando papeles, guarda los recibos y todo, hermano, porque sabe que algún día le va a servir, ¿o no es cierto? Entonces es importante entender esto, pues, que viejo quiere decir acumular, guardar. Recordemos que la vieja naturaleza estuvo ligado directamente al pecado, fue el depósito de delitos, transgresiones, vicios y todo aquello que trajo consigo la desobediencia a Dios. Y aquí empieza lo feo del viejo hombre. Porque cuando hablamos de la palabra vieja en hebreo, que es yeshaná, es decir, repito, dice guardar o acumular o almacenar cosas viejas. Entonces, nuestra naturaleza, hermano, repito, cuando nosotros nacemos ya está ligada directamente al pecado.
Y entonces desde ese momento el que nacemos, hermano, empezamos nosotros a hacer pecado. Pecado, maldad, cualquier cosa. Desde niños, si usted ve, los niños botan un vaso, quiebran algo, no, es una falta, pero ya sabe que hizo algo malo. Sale corriendo y se va a esconder porque sabe dentro de él de que algo le dice en su interior que hizo algo malo. Entonces, así venimos nosotros desarrollándonos. Entonces, hay cristianos que no pueden tener una vida nueva, feliz. Lamentablemente hay cristianos que no pueden ser felices porque tienen una vida, tienen una gran vida de vieja. Es decir, está el hombre viejo todavía ahí dentro, que no lo deja gozar de la plenitud de Cristo. Hay que traer al presente el pecado para restaurar lo nuevo. Es decir, tenemos que dejar que el Señor Espíritu Santo, hermano, nos muestre a nosotros aquellas cosas que de nuestro pasado, que usted tal vez ya no se acuerda, pero llega un momento que en el momento que usted menos se lo espera, viene algo a su mente que le hace recordar cosas del pasado que lo estorban espiritualmente. En ese momento es donde el Señor Espíritu Santo le está a usted trayendo esas cosas para que usted se arrepienta y sea restaurada o restaurado ese hombre o esa mujer vieja. Entonces, es de esta manera que nosotros tenemos que entender que el viejo hombre están almacenadas vanas maneras de vivir, las obras de la carne que se deleitan en las pasiones es lujuriosa y los vicios y las mañas. Mire, a toda la gente afuera le encantan las parrandas, hermano. Le encanta tomar, bailar, desvelarse, para todo tienen tiempo. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, y Dios nos rescata de ese hoyo, hermano, nos hace nuevos, nos hace diferentes. Y empezamos nosotros entonces a hacer una nueva criatura. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Amén. Muy bien. Efesios 4:22 dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo, ¿qué? Del viejo hombre. Siempre que se habla del hombre, se está hablando de la mujer también, ¿verdad? Es obvio, en la escuela nos enseñan, Dios creó al hombre y sabemos que está hablando en general. Dice que se corrompe según los deseos engañosos. Porque en la anterior manera de vivir, o sea, en el tiempo en que el hombre anduvo sin Cristo, fíjese, todo alimento era para que el viejo hombre se desarrollara como tal. O sea, el alimento del hombre viejo era, hermano, echarle para adentro. Es la maldad. Véngase. Cuando uno anda con los cuates, todo lo malo se le pega, hermano. Yo también anduve en el mundo y aún como creyentes uno anda a veces con gente del mundo y se le anda pegando las cosas que no deben pegárseles. Pero nuestra vieja naturaleza, dice, anduvo sin Cristo, alimentando, hermano, y desarrollando esa manera, tomando gobierno sobre el hombre que no se resistía, sino por el contrario se deleitaba. Fíjese, ¿qué va a decir el borracho que se iba a resistir a tomar? No, se deleitaba. El que parrandeaba, no lo desechaba, se deleitaba en la parranda. Entonces, mire, hermano, esa vieja naturaleza nos viene arrastrando, pues. Pero en Cristo, hermano, tenemos que cerrarle las puertas a ese hombre viejo. Amén. Gloria a Dios. Ese era nuestro patrón de conducta, el cual se corrompía en las pasiones del engaño, porque el engaño, hermano, está, déjeme decirle, allá afuera a las puertas del templo. Entonces hay que vivir cautelosamente. Romanos 7, 18, 19 dice: porque yo sé en mi ser, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, ni el pastel. O sea, no. Lo que dicen los salvadoreños, nanáis. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y eso no lo digo yo, eso lo está diciendo ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?
Entonces, consideremos estas palabras que son de mucho peso para el creyente. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Por eso Dios, cuando quiere que haya una adoración, hermano, para Él tiene que venir de su Santo Espíritu hacia nosotros y de nosotros fluya directamente hacia Él. Porque nosotros no le podamos dar de nuestra propia inspiración una adoración genuina a Dios, porque Dios es santo. Entonces, por eso dice aquí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Ahora, dentro del creyente hay dos naturalezas, diga dos naturalezas. La naturaleza vieja, diga la naturaleza vieja, y la naturaleza nueva. Muy bien. El que está presente, el querer estar presente, perdón, pero el hacer el bien, dice el versículo que leímos, no. No se practica lo que se quiere hacer, sino se hace lo que se aborrece. La recomendación que hace el apóstol Pablo es renunciar a ella, es decir, desechándola o abandonarla. Pero para eso, hermano, tenemos que trabajar, pues. Usted tiene que trabajar en su vida de creyente. No, usted no va a decir, ya acepté a Cristo, voy a la iglesia, ya oí, ya me voy, aleluya, amén, adiós, ya estuvo. Hermano, tenemos una responsabilidad nosotros mismos esa es nuestra tarea de cada día, hermano, ir venciendo cerrando esa puerta vieja, para que ese hombre viejo, hermano, muera. Amén. Entonces, las características del hombre viejo, mire, Efesios 4, 17, 19. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Eso le está hablando él a los creyentes, o nos está hablando a nosotros. Dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la naturaleza de su corazón. Y ellos, o sea, los pecadores, los que no conocen a Dios, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con altivez toda clase de impurezas. Es decir, ellos hacen lo que se les da la gana. No importa si se lo lleva usted a mí de corbata. No les interesa, porque son insensibles y se entregaron a la sensualidad para cometer con altivez y todavía con orgullo toda clase de impurezas. Jefes corruptos que gobiernan nuestros países, jefes corruptos que tenemos en el trabajo, jefes corruptos que quieren hacer las cosas a su manera, no lo hacen porque quieren hacer un trabajo eficiente. ¿Pero por qué? Porque se han entregado a la maldad. Vanidad, dice orgullo, engreimiento, superioridad, prepotencia, eso quiere decir la palabra vanidad. Mire, andan como los gentes del mundo con vanidades en su mente, con pensamientos superficiales o vacíos. Tienen mente entenebrecida, en baja oscuridad, está llena de tinieblas y actúan como tal. Están separados de la vida de Dios y no se dan cuenta. Tienen oportunidad de arrepentirse, claro. Por causa de la ignorancia hay durezas en sus corazones, son insensibles, se entregan a la sensualidad para cometer toda clase de impurezas. En otras palabras, hermano, estamos viviendo en un mundo bastante, pero bastante difícil. Con la tecnología peor, ¿verdad? Porque la tecnología, hermano, está trayendo peores formas de vivir para toda la humanidad y no nos damos cuenta que vamos en el río equivocado. Como Moisés, ¿verdad? Lo metieron en el río, pero Moisés, él en ese río tenía que experimentar muchas cosas para llegar a un lugar que Dios le había establecido. Y nosotros vamos por un río así, hermano, tenemos que tener cuidado, donde se nos prenden las luces rojas a cada rato cuando nos salimos del plan de Dios, el hombre viejo. Entonces,
Colosenses 3:8-9, perdón. Parece que en el estudio aparece al revés, 9:8. Yo busqué el versículo 98, pero no había. Entonces llegué a la conclusión que es 3:8-9. Dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Y ahí nos está hablando a nosotros. ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Aquí nos está exhortando a nosotros porque, repito, tenemos todavía esa naturaleza vieja que está ahí, que hay que dominarla, que tiene que morir con nosotros. Pero a veces la dejamos fluir, a veces la dejamos trabajar, a veces la dejamos que se levante. Y entonces cuando estas cosas pasan, vienen a nosotros a veces la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez en vuestra boca, las mentiras y todas esas cosas desagradables. También la ira, el enojo y la malicia, la desobediencia, la blasfemia, el lenguaje soez de tu boca. Mire, el otro día que el hermano pastor nos predicaba sobre, precisamente hace 2 martes atrás, si no mal recuerdo, nos hablaba de cómo el apóstol Pedro, hermano, cuando dijo que el gallo le iba a cantar 3 veces, dice ahí en esa prédica que el hermano nos dio, que Pedro ciertamente antes de que el gallo cantara 3 veces negó al Señor. Pero cada vez, una de las veces que le dijeron, tú ibas con él, dice que él hasta empezó a hablar malas palabras. Asteriscos, puntos, comas, Ws, X. Entonces, hermano, si Pedro lo hizo, ¿usted cree que no lo vamos a hacer nosotros? Pues yo no estoy regañando, o sea, solamente le digo que que abramos nuestro corazón y tratemos pues de vencer a ese hombre, porque a mí me pasa, pues. Bueno, yo no digo malas palabras, gracias a Dios, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que pasan ahí que hay que vencerlas, ¿verdad? Pero viene al caso pues de sacar a este hombre viejo que hay que matarlo, hay que destruirlo. ¿Cómo? Ahorita se los vamos a decir. Te falta la segunda parte del mensaje. Muy bien, dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las de nuestra, dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora ya no, éramos, ahí dice, éramos, tiempo pasado, pretérito pluscuamperfecto de la lengua española, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, el tiempo pasado, en las pasiones de nuestra carne, ahora ya no, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, éramos pasado por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora piense usted por un momento, el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí, no fue un sacrificio en vano, hermano. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra, en vano sería la prédica del Evangelio. Pero ustedes saben que Cristo resucitó, ¿verdad? Entonces Cristo vive, hermano. Entonces tenemos esperanza de vida. Aquellos que han creído y aquellos que seguimos creciendo cada día más en la palabra de Dios. Entonces dice que viven en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente o pensamientos. Entonces tenemos que sacar del libro del inventario de las pérdidas y de las ganancias y vamos a establecer en el debe y en el haber
son términos contables, ¿verdad? Donde usted va a establecer en las pérdidas y las ganancias y va a hacer un superávit y se va a dar cuenta de si hay una ganancia, un superávit o hay un déficit. Entonces cuando usted haga ese inventario, usted va a encontrar, va a decir, bueno, miento, robo, como aquel presidente de nuestro país, va, robo, no miento, no abuso, no me recuerdo los otros sinónimos, pero de todo lo que decía era lo que más hacía. Entonces pongamos en un inventario, miento, me enojo, hago esto, hago el otro, y en las pérdidas y en la ganancia diga, ya en el libro de las pérdidas, en el libro de las ganancias, ahora tengo, ya no miento, ya no robo, ya no abuso, ya no digo esto, ya no digo el otro, y haga un balance y se va a dar cuenta de que todavía tenemos un saldo rojo, que es el hombre viejo que todavía tenemos nosotros, cerrarle la puerta vieja. Amén. Entonces, hagámonos un retroinventario en nuestra vida espiritual, porque es necesario entender, pues, el caminar en el Señor para cerrar esas puertas, porque recuérdese que la puerta abierta, hermano, una puerta abierta representa, hermano, la penetración del adversario a nuestros terrenos, y mientras lo dejemos entrar, hermano, hay pérdidas. Amén. Aquí estamos entonces con la respuesta. ¿Cómo destruir al hombre viejo? No vaya a pensar nadie que dio un balazo, ¿verdad? Porque no. Dice Romanos 6:7. Sabiendo esto, ¿cuál? Que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado ¿con quién? ¿Quién es él? Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Gloria a Dios, mire, gloria al Señor, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Sabiendo, hermano, esto nosotros, como dice ahí Romanos 6:7, que ese hombre viejo debe ser crucificado juntamente con Cristo. Amén. Me parece que me faltó un versículo aquí. Y lo repasé, fíjese. Bueno. Eso quiere decir, hermano, que el hombre viejo debe morir. Pues hay un canto que cantamos que dice, es necesario morir. Yo cuando oí ese canto decía, ¿cómo que me voy a morir? Ese brother que hizo ese canto no sabe lo que está hablando. Y después me di cuenta de que el que estaba equivocado era yo. Porque si no morimos, hermano, no somos crucificados juntamente con Cristo, hermano, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces nuestro hombre viejo debe ser crucificado juntamente con Cristo. Entonces la Biblia de las Américas, cuando se habla de destruir el cuerpo de pecado, lo traduce reducirlo a la impotencia. El hombre viejo dejará de actuar en nosotros hasta la muerte. Pero mientras esté crucificado y sin nada que lo anime, irá perdiendo fuerza. Será impotente en nosotros hasta que el hombre deje de ejercer autoridad y derechos. Entonces la única manera de destruir al viejo hombre es en la cruz, y es la cruz que es para morir. Entonces debe morir constantemente, fíjese, y resucitar a vida. Cada vez que se muere, hay áreas en el alma que tienen que rendirse y someterse a la restauración del Espíritu Santo. Es decir, cada vez que nosotros ganamos una batalla, hermano, y el hombre viejo se está muriendo, vamos nosotros, hermano, tomando entonces la restauración del Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces ese hombre viejo o ese viejo hombre o esa puerta debe cerrarse para que nosotros entonces dejemos que ese hombre muera constantemente para que se restaure nuestra vida. Amén. Dentro del viejo hombre está el cuerpo de pecado, que es la naturaleza pecaminosa que fue heredada por Adán, por Eva también. Entonces dice,
Cuando participamos con Cristo en su crucifixión, el cuerpo de pecado pierde su poder y el creyente puede vivir para servir al Señor y no al pecado. ¿Cómo vamos a servir al Señor, hermano? Hay muchas maneras de servir al Señor. Hay que buscar la forma de servirle al Señor porque eso nos va a hacer más fuertes y vamos a vencer más a ese hombre. Va a morir cada día más ese hombre viejo, ya no le vamos a dar chance de que se levante más. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz hay que tomarla de vez en cuando. Cada día. Entonces tenemos la misma Biblia. Cada día, siguiendo los pasos del Señor que tomó la cruz para morir. El Señor sabía, hermano, que le esperaba algo horrendo, pero cumplió. Ahora nuestra tarea, hermano, ya no es de cargar una cruz, por favor, ya no es de que nos claven en una cruz, en un madero, ya no es que andemos cargando la cruz, que nos pateen, que nos vituperen, ya no es nada de eso, eso ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero nosotros es bien sencillo, solo obedecer. Es todo. Obedezcamos. La obediencia, hermano, lleva a muchas cosas importantes. Esta es una actitud que todo creyente debe de asumir y debe de hacerse permanentemente, es decir, constantemente, todo el tiempo, no solo para mientras. Entonces, mientras permanezca crucificado el hombre viejo, le estaremos ganando las batallas y nuestra nueva naturaleza en libertad irá aumentando. Por eso hay creyentes que la primera vez, cuando vienen, no con chicle. El segundo, pocos cultos, ya sabe que el chicle no es bueno. Al siguiente culto ya sabe que tiene que aplaudir. Al siguiente culto ya sabe que tiene que levantar las manos. Al siguiente ya sabe que tiene que, en fin, se va desarrollando. ¿Por qué? Porque está venciendo al hombre viejo, la vieja naturaleza. Pero si el viejo está ahí, hermano, olvídese. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Verdad? Romanos 6:10, porque en cuanto él murió, ¿qué dice? El pecado. De una vez, porque Cristo hizo un sacrificio perfecto, hermano. Por eso dice Romanos 6:10, porque cuando él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Ahora, el que muere, muere al pecado para siempre, pero en cuanto vive para Dios. O sea, tenemos que vivir para Dios. Amén. Muy bien, sigamos. Vamos a ir aquí a Gálatas 2:20. Dice, con Cristo, dice Gálatas 2:20, he sido crucificado y ya no soy yo. Y ya no soy, así se da. Y ya no soy yo el que vive. Es que está un poquito. Repito, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido, ¿qué dice? Crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El que está crucificado con Cristo ya no vive para sí, sino que Cristo vive en él. Mire, Pablo dice, Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo ¿por qué dice? Por fe. Porque sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Entonces, cuando tenemos fe, aceptamos que el hombre, o mejor dicho, dejamos que el hombre viejo muera, que sea crucificado juntamente con Cristo, entonces la fe empieza a desarrollarse dentro de nosotros.
entonces podemos decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y cuando dice uno Cristo vive en mí, es porque Cristo realmente vive dentro de nosotros. Amén. Entonces el verdadero creyente sabe que Cristo vive en él, sabe que no está caminando solo por cuanto la puerta vieja, pero cuando la puerta vieja no se ha restaurado, se deja de restaurar, cuando el creyente no deja que la vida se restaure, la puerta vieja se restaure, sigue viviendo como el viejo hombre, eso quiere decir, y muchas veces es que muchas veces el creyente no es que no sepa al respecto, sino que muchas veces no quiere ser crucificado juntamente con Cristo. Muy bien, Gálatas 5:24. Mire, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que es de Cristo Jesús, hermano, ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, nosotros como hijos de Dios ya hemos sido crucificados en la carne con sus pasiones. Entonces hay tarea que hacer, hay que seguir, hermano, dejando que ese hombre viejo ya murió dentro de nosotros, ya está muerto dentro de nosotros, porque somos nuevas criaturas, pero no tenemos que darle la oportunidad de que nos dé más problemas cerrándole las puertas, esa puerta vieja. Primera de Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda, ¿qué dice? Malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Mire, otra manera de destruir la vieja naturaleza es desechando todo lo que le alimenta, lo que lo vitaliza y le da fuerzas para seguir transgrediendo la ley de Dios. Por eso dice aquí que hay que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y toda difamación, porque todas esas cosas, hermano, le traen fortaleza al hombre, a la naturaleza vieja. Esas cosas en nuestra vida, hermano, hacen que la naturaleza vieja vuelva a tomar control, por así decirlo, vuelva a tomar fuerza en nuestras vidas y nos empiece a dar problemas. Pero lo importante de este estudio, hermano, es que cuando hablamos de que la puerta vieja es restaurada, es decir, el hombre viejo ya murió, ya fue crucificado juntamente con Cristo, nosotros ya sabemos que esa vieja naturaleza, hermano, ha sido vencida. Amén. Ha sido vencida en la cruz del Calvario. Por eso dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces es importante seguir retroalimentando nuestra vida con la palabra de Dios, seguir fortaleciéndonos en el conocimiento de Dios para que nuestra vida sea en santidad, para que nuestra vida sea agradable delante de Dios y para que nuestra presentación delante de Dios, hermano, sea hermosa. Porque cuando venimos al culto, hermano, venimos a presentarnos delante del Rey. Muchas veces lo miramos terrenalmente, solo voy, me siento, canto y me voy. No, hermano, Dios está aquí. Hay una presencia hermosa de parte de Dios aquí. Hay una presencia, gloria a Dios, donde Dios, hermano, viene a verte, viene a visitarte y viene a ver cómo vienes tu vestido, espiritualmente hablando. Mira tu santidad, mira tu forma de caminar y eso le agrada a Dios. Eso le toca el corazón de Dios. Cuando tú traes esa manera de vivir tu adoración, hermano, le agrada a Dios. Dios se alegra cuando su pueblo verdaderamente le canta. Lo que pasa es que nosotros lo miramos terrenalmente. Ay, tengo sueño, ya me aburrió el hermano Mario. Pero no miramos más allá de lo espiritual, miramos lo terrenal, la carne, ¿verdad? Siempre la carne. La carne no quiere que cantemos, queremos estar durmiendo ya. Apenas nos levantamos y ya queremos estar durmiendo otra vez. Entonces, no, hermano, tenemos que verlo espiritualmente. Este asunto es espiritual, es una batalla, hermano. Entonces, cuando usted viene aquí, usted espiritualmente, usted está en contacto con Dios. Usted está enfrente del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Usted no está frente de Obama ni... Eso se quedan atrás, hombre. Amén. No sé si usted se goza, pero
Démosle la gloria al Señor. Mire, entonces hay una conclusión aquí. Lamentablemente tengo que terminar. Quisiera seguir otros 45 minutos, pero ya no puedo. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. O sea, si algún quedó algo por ahí, echémoslo fuera. Recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Renunciar a toda clase de inmundicia y resguardados con malicia. O sí, renunciar con todo eso, pues. Entonces, recibir con humildad la administración de la palabra que sea sembrada en tierra buena para que produzca abundancia de fruto y evitar con esto la producción de obras de. Muy bien, así concluyo yo. Si tiene preguntas, puede hacerlas. Gracias. Muy bien, gracias hermano. Muy bien hermanos, el tema de hoy es la restauración de la puerta vieja. En las murallas de Jerusalén había 12 puertas, pues, y una de ellas era la puerta vieja. Ya ve que hemos visto la puerta de las ovejas, la puerta de, ¿cuál fue la otra? Del pescado, y ahora la puerta vieja. Vamos estudiando 3 puertas. Y cada una de ellas en ese orden como fueron restauradas, fíjese hermano, son las fortalezas que Dios va restaurando en nuestra vida. Entonces la puerta vieja se trata de la vida vieja, pues. Como estudiamos cuando venimos a Cristo, ahora nosotros a partir de eso tenemos 2 naturalezas en nuestro ser. Una es la naturaleza vieja y otra es la naturaleza nueva, la naturaleza de Cristo, pues. Y tenemos que pelear contra la naturaleza vieja. Ahora hay 3 formas, veíamos, de cómo destruir al hombre viejo, porque de eso se trata la restauración de la puerta vieja, pues. Cuando restauraron la puerta, hermano, el enemigo ya no podía entrar por ahí. Si nosotros no restauramos esa puerta y queda abierta o queda el agujero ahí de la puerta, el enemigo va a entrar y salir y nos va a hacer pedazos. Entonces tenemos que levantar la puerta. Imagínese usted poner una puerta bien puesta ahí con llave para que nadie, no entre el enemigo. Y la forma como hay o lo que hay que hacer para restaurar la puerta es, en primer lugar, dice Romanos 6, es aceptar a Cristo como Salvador y bautizarnos en agua. Porque eso, dice Romanos capítulo 6, deja inoperante al hombre viejo, pues. El hombre viejo, hermano, ya no puede generar pecado en nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar a Cristo y bautizarse en agua. Lo segundo que hay que hacer, dijo el Señor en Lucas 9:23, es seguir la doctrina de Cristo. El Señor dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí, pues. Entonces, tenemos que tomar la cruz de Cristo. Eso quiere decir echarnos el evangelio encima, cargar con el evangelio, pues, con la obra de Dios, seguir la doctrina de Cristo. Y en tercer lugar, dice Primera de Pedro 2:1, tenemos que sustituir nuestras anteriores actividades con las actividades de la iglesia, de la obra de Dios. Dice el apóstol Pedro ahí, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Dice después, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es sustituir nuestras actividades anteriores con las actividades de la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pedro le predicó a los israelitas cuando sanaron a aquel enfermo, aquel cojo del templo de la Hermosa. ¿Se acuerda de eso, verdad? Digo, muy bien, para que puedan destruir la vida vieja, vengan pues a la iglesia y participen de las actividades de la iglesia, hermano. Fíjese que pareciera algo que no tiene valor, pero por muy sencilla que sea una actividad en la iglesia, nos ayuda a vencer al viejo hombre. Ya sea que vengamos a lavar carros, que vengamos a limpiar, que vengamos, todo eso Dios lo usa para irnos destruyendo al viejo hombre, hermano. Entonces tenemos que sustituir nuestras anteriores actividades, pues, por las actividades de la iglesia. Acuérdense que las actividades anteriores, dice Pedro ahí, solo nos llevaban a toda malicia, todo engaño
hipocresía, envidias, difamación. A eso íbamos, a las otras actividades, pues solo a ver a quién maltratábamos, a quién insultábamos. Pero ahora en las actividades de la iglesia venimos a bendecirnos, ¿comprende? Y entonces eso va cambiando nuestra anterior forma de vivir. Muy bien, entonces vamos a dejar tiempo para preguntas. Si tienen preguntas, a ver, el hermano tiene la primera pregunta. Con las preguntas se va a ampliar el tema. Pastor, me llama mucho la atención en Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol estaba hablando de que realmente terminó él la carrera, dice que terminó la carrera. Realmente está hablando, ¿puede uno terminar la carrera en este cuerpo así? Porque él da a entender que fue un arrebatamiento que él tuvo porque... Sí, no, claro que sí, hermano. Acuérdense que la ley del pecado actúa, dice ahí en Romanos 7, en nuestros miembros, que en nuestra carne, pues, son nuestros instintos. Los instintos son los que dominan la ley del pecado. Y también dijo que actúa en la ley de la mente, que es la razón. O sea que el pecado domina nuestra razón y nuestros instintos. Pero teniendo al Espíritu Santo, ahora podemos controlar nuestros instintos y podemos controlar nuestra razón. Acuérdense que la fe tiene que dominar la razón y el Espíritu Santo, por medio de la fe, domina nuestros instintos. Entonces se puede, pues claro, como decía el hermano Mario, el viejo hombre no lo podemos sacar totalmente de nuestra vida, pues porque para eso nos tendríamos que morir. Dice ahí que solo la muerte termina con el pecado. Tendríamos que morir para entonces, para que el viejo hombre ya no nos moleste. Pero como nadie se quiere morir todavía, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a dominarlo haciendo estas tres actividades, pues. Primero aceptando a Cristo como Salvador, después siguiendo la doctrina de Cristo y en tercer lugar participando de las actividades de la obra de Dios. Entonces eso va sometiendo, sojuzgando, dominando al viejo hombre. Eso domina nuestros instintos, eso domina nuestra razón y entonces vamos venciendo, podemos vivir para agradar a Dios en la tierra. Y eso fue lo que logró el apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo logró dominar sus instintos y su razón a tal grado que terminó la carrera. Él mismo dice ahí: he terminado la carrera, le dice Timoteo, por lo demás solo me espera la corona de vida. Y en Filipenses capítulo 3 él da a entender que no murió, sino que tuvo una experiencia fuera de la resurrección, que es lo más seguro que vivieron todos los discípulos del Señor. Pues lo que pasa es que la tradición es la que nos ha enseñado que Pedro murió de cabeza, a saber dónde, que el apóstol Pablo murió decapitado en no sé dónde, que hasta su tumba. Pero acuérdense que los historiadores son unos mentirosos, hermano. Les dan dinero y escriben de acuerdo a lo que les convenga a los religiosos. No, la Biblia no dice que murieron. Al contrario, el apóstol Pablo dice ahí que él no iba a morir. Y el apóstol Pedro le escribe en su carta a la iglesia: miren, hermanos, yo estoy pronto a partir con el Señor, ya me llamó, pero donde quiera que esté, dice él, voy a tratar de recordarles todo esto que les estoy escribiendo. No está diciendo: miren, hermanos, ahí me entierran, por favor, aunque sea en un petate, como dice aquel, la canción que hizo aquel, ¿quién me enterrará? Solo las hermanas de la caridad. No, el apóstol Pedro no está diciendo que le lleven flores a su tumba ni nada, hermano. Al contrario, en victoria está diciendo: ya el Señor me llamó, estoy pronto a partir, dice. No está diciendo que se va a morir físicamente. Lo más seguro es que todos ellos en vida fueron. Acuérdense que el Señor, ese es el galardón máximo, pues, en vida partir a donde está el Señor. Acuérdense que el arrebatamiento de la iglesia, de eso se trata. El Señor viene a llevarse vivos a los que den la estatura. No van a haber muerte. Entonces ese es el máximo galardón y es el que todos debemos de aspirar.
Entonces se puede, pues, se puede alcanzar ese máximo galardón. El apóstol Pablo le llamaba el premio del supremo llamamiento. Si dominamos, si restauramos esa puerta vieja, si dominamos al viejo o a la vieja. Si es puerta es vieja, si es hombre es viejo. La puerta vieja o el viejo hombre, ¿comprende? Muy bien, otra pregunta, hermanos. A ver, hermano. Hermano pastor, las prácticas de los antepasados del creyente podrían tomar control del creyente cuando el creyente no practicó eso, sino solamente los antepasados. Claro que sí, porque si nuestros antepasados entregaron derechos de nosotros, acuérdense que el Señor dice la ley le otorga derechos a la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Si nuestra tercera y cuarta generación para atrás entregaron derechos de nosotros, claro que van a venir los demonios y van a venir a reclamar los derechos, y es cuando nos comienza a afectar. Y tal vez usted dirá, pero si yo nunca me ha gustado eso, ¿por qué ahora me está gustando? Es porque están reclamando los derechos y empiezan a perseguirlo para que usted se envicie, en fin, se drogue o en fin, haga maldades, pues. Claro que sí, pero eso es la restauración de la puerta del Muladares, ¿verdad? Que a usted le toca, si pues, no se pierda, es otra puerta, hermano. Ahí vamos a ver cómo se restaura esa puerta. Entonces, claro que sí, los ancestros, las herencias que hemos recibido, claro, aunque usted venga a la iglesia, haya nacido en el evangelio, esas herencias de los antepasados le van a venir a molestar, hermano. Le van a venir a estorbar y tenemos que saber restaurar las puertas para vencer. Si es que le hacía esa pregunta por el tema, que es la puerta vieja, o sea, las prácticas La vida vieja. de la vida vieja. Sí, pues claro, claro que nos estorban. Acuérdense que nosotros estamos en la tierra gracias a nuestros antepasados, pues, porque ellos se prestaron para que nosotros naciéramos en la tierra. Por ejemplo, nuestros padres se prestaron para que yo naciera, mis padres para que yo naciera en la tierra. Si ellos no se hubieran prestado, yo no hubiera nacido. Pero gracias a Dios que se prestaron, pues, y sea como sea, de mala gana, de buena gana, con deseo, sin deseo, como sea, yo nací. Y conozco a Cristo como Salvador, eso es lo importante. Entonces, y gracias a mis abuelos nacieron mis papás, gracias a mis tatarabuelos nacieron los abuelos o los bisabuelos y así para atrás, pues. Entonces, pero venimos cargando herencias genéticas de ellos, pues. Entonces nos afectan, pero entonces tenemos que saber restaurar esas puertas porque son las fortalezas que el enemigo quiere destruir o ha destruido para destruir las vidas. ¿Comprende? En English para que me understand. Ok, a ver, otra pregunta, hermanos. La última, hermanos de la alabanza, pasen aquí, por favor, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios esta mañana. A ver, hermana, sí. Hermano, siguiendo lo que pregunta Martín, Nehemías se arrepentía por sus generaciones y por su familia, le pedía perdón al Señor. ¿Es el mismo caso que tenemos que hacer nosotros, como lo hizo él? Claro, pero acuérdense que toda esta es una obra del Espíritu Santo, pues. Es decir, nosotros no tenemos que hacer porque los otros lo hicieron, sino que lo tenemos que hacer cuando el Espíritu Santo nos diga que lo hagamos. Si de seguro el Espíritu Santo movió a Nehemías ahí a arrepentirse por sus ancestros y por eso lo hizo. Entonces, cuando el Espíritu Santo le diga a usted, tienes que ayunar para romper esta atadura que viene de tu abuelo, tatarabuelo, saber de dónde, usted tiene que ayunar, pues. Pero no quiere decir que yo lo voy a hacer porque a usted le dijo. No, usted lo tiene que hacer porque el Espíritu Santo le está diciendo a usted. Entonces, ese es un ejemplo. Nehemías, Daniel, otros que también se arrepintieron por las obras de sus antepasados. Es un ejemplo que nos queda escrito ahí para que nosotros veamos que el Espíritu Santo en determinado momento nos puede llevar a eso, pues, a que nos arrepintamos por nuestros antepasados, pues, porque aunque se les habló del evangelio, nunca quisieron obedecer, nunca quisieron aceptar a Cristo, pues. Otro gallo nos cantara, no el de Pedro, otro gallo nos cantara, como dice el dicho, si ellos se hubieran arrepentido.
pero lamentablemente en muchos de los casos nuestros no fue así. Nuestros padres se tiraron a la maldad, al pecado, en fin, y ahí entre rebote y rebote nacimos nosotros. Pero ahora que conocemos a Cristo, estamos conociendo las armas para destruir todos esos asuntos, pues para que nuestras descendencias entonces sean bendecidas. ¿Comprendes? Muy bien, hermanos, pongámonos de pie entonces. Bienvenidos esta mañana, vamos a alabar y adorar a Dios.